Muy buenas noches, muchas bendiciones a todos. Mi nombre es Manuel Acevedo y les voy a presentar una introducción al libro de los Hechos. Vamos a orar primero para dejarlo todo en manos del Señor. Muchas gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu salvación y por tu palabra, porque a través de ella, Señor, te conocemos cada vez más. Toma el control de todo lo que voy a decir esta noche y que sea de provecho para todas las personas que lo van a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. De todos los libros del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos destaca por ser una descripción detallada de la iglesia primitiva y de la vida de los primeros cristianos. Lucas, el escritor, el médico, proporciona una información cuyo contenido, según él mismo la nota, es el producto de una exhaustiva investigación a nivel de lo que sería, por ejemplo, en términos modernos, un periodismo investigativo de muy alta calidad. Así es que también vemos a Lucas, el historiador. Hechos proporciona a los cristianos de hoy información básica y coherente acerca de la iglesia primitiva. Lucas describió las tensiones, las persecuciones, las frustraciones, los problemas teológicos, las esperanzas que enfrentó la neófita novia de Cristo. Qué grande sería la carencia de la iglesia sin el material de Hechos, como bien dicen Walvoord y Zock en su obra El conocimiento bíblico, un comentario expositivo. Escribió Lucas el libro de los Hechos. Casi todos los estudiosos están de acuerdo en que el tercer evangelio y el libro de los Hechos fueron escritos por el mismo autor, por Lucas. Las primeras tradiciones de Irineo, en el año 130 o 220 después de Cristo en adelante, son unánimes al confirmar a Lucas como el autor de ambos volúmenes. El doctor Don Fanning cita a Ireneo en su obra El libro de los Hechos, en su primera parte. Eh, Lucas le escribió a Teófilo entre los años 60 y 62 después de Cristo, hablándole de su primer tratado, su Evangelio, e informándole acerca de lo ocurrido luego de la resurrección de Jesucristo. Lo podemos ver en Hechos, capítulo 1, del 1 al 4. Lucas escribió Hechos como una continuación de su Evangelio, el tercer Evangelio, para instruir a Teófilo. Y ambos posiblemente eran dos personas muy cercanas. ¿Cómo se puede relacionar la obra misionera con este libro? Dios, a lo largo de su relación con la humanidad, ha llamado a su pueblo, a personas escogidas por Él. Él los ha enviado al mundo para que cumplan sus propósitos. Y esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando examinamos la vida de los profetas, lo que hicieron, lo que escribieron. ¿En dónde podemos ver el llamado a todo el pueblo de Dios? En Salmos capítulo 96, versículos del 2 al 3, Dios nos manda a proclamar en todos los pueblos sus maravillas. También en el Antiguo Testamento vemos a aquellos que fueron llamados para exhortar a su propia gente, a Israel, como en Isaías capítulo 6, versículos del 8 al 10, en Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5, hace referencia al Antiguo Testamento mencionando a Noé. En Jeremías, capítulo 2, versículos del 1 al 4, vemos que su ministerio se extendió de manera muy amplia, pero principalmente fue para su pueblo, Judá. En Ezequiel, capítulo 2, versículo 3, el profeta fue enviado por Dios a los hijos de Israel, a quienes llama gentes rebeldes. En Amós capítulo 7, versículo 15, Amós, de Judá, es enviado por Dios al reino del norte de Israel
para profetizarles. También en el Antiguo Testamento encontramos a otras personas que fueron enviadas a otros pueblos para guiarles y exhortarles. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 27 a 28, un sacerdote de Samaria regresa para enseñar a la población reubicada. No nos dicen su nombre, solo que habitó en Betel. Dios utilizó al rey de Asiria para hacer este llamado. O sea que Dios puede utilizar a quien Él quiera para cumplir sus propósitos. Jonás fue enviado a la ciudad de Nínive, como podemos ver en Jonás capítulos 1, versículos 1 al 2, y Jonás capítulo 3, versículos del 1 al 2. Fueron dos llamados. El pueblo escuchó, se arrepintió, librándose del castigo de Dios, por esta vez, a pesar inclusive del enojo y frustración del profeta, de Jonás. Podemos ver también la presencia del llamado misionero en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista. En el Evangelio de Juan, capítulos 1, desde los versículos 6 al 7, se nos presenta a Juan el Bautista como un enviado de Dios que clamaba acerca del Cristo. O sea que su ministerio no era para nada discreto, era muy directo. Y también en Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6, vemos que la sanidad y la liberación acompañaban a la predicación como parte de la misión de los discípulos. Jesús los envió a predicar el reino de Dios. En Mateo, capítulo 10, versículos 5 al 16, durante el ministerio terrenal de Jesucristo, la misión de los discípulos estuvo limitada a Israel. Lo podemos ver también en Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 11, en donde Jesús les dio instrucciones específicas a sus discípulos sobre qué llevar y cómo actuar. Y en Lucas, capítulo 10, versículo 1, se nos dice que el Señor designó a otros 70 y también les dio instrucciones específicas. Otros creyentes también recibieron el llamado misionero, como vemos en Hechos capítulo 11, versículos 19 a 20, después de la muerte de Esteban, y esto fue en medio de la persecución. En Hechos capítulos 8, versículo 5, Felipe predicaba a Cristo en Samaria. En Hechos capítulo 18, versículo 24, se nos dice que Apolos predicaba sobre el bautismo de Juan en Éfeso. En Hechos capítulo 26, versículos 15 al 18, Pablo, antes perseguidor de cristianos, da su testimonio ahora frente al rey Agripa acerca del llamado que le hizo Jesús. La reacción del rey al decirle a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano, fue realmente asombrosa. En Hechos 14, versículos 26 a 27, nos narra cuando llegan a Antioquía para contar cómo Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles. En Hechos capítulo 15, versículo 40, Silas es escogido por Pablo, y en Hechos capítulo 22, versículos 14 al 15, Pablo cuenta a una multitud enfurecida acerca de su llamado a ser misionero a los gentiles, comunicado a través de Ananías, sin temor de lo que le pudieran hacer. El llamado a la obra misionera puede ser impulsado por medio de las circunstancias, como en Hechos capítulo 8, versículo 4, cuando Pablo aún asolaba a la iglesia. La persecución condujo a la iglesia primitiva a ampliar la misión de anunciar el Evangelio. En Hechos capítulo 18, versículos 1 al 2, vemos cómo Priscila y Aquila tuvieron que dejar Roma por la persecución. Y por último, en Hechos capítulo 4, versículos 18 al 20, podemos ver cómo, a pesar de la amenaza del Sanedrín, Pedro y Juan no dejaron de obedecer a Dios en lo que Él les encomendó. Por lo tanto, ese espíritu misionero, ese llamado a dar a conocer la palabra de Dios a otros,
ya estaba presente desde hace mucho tiempo. Y en el Nuevo Testamento este llamado se hace aún más palpable en el libro de los Hechos. Tal y como dice el doctor José Jordán, Hechos es la fuerza motriz y el patrón de toda obra misionera que ha impactado el mundo. Además de su contenido histórico, también es un libro transicional. Esta transición de la antigua forma del reino de Dios a la nueva involucró muchos cambios radicales. Transformó una antigua revelación por una nueva en la palabra, es decir, del Antiguo Testamento al Nuevo. Pasó del judío como una comunidad étnica al gentil. Y esto lo dice el doctor José Jordán en su obra La Gran Transición, el libro de los Hechos. Con respecto a esta transición, en el libro de los Hechos, en su primera parte, el doctor Don Fanning menciona que más significativos fueron los cambios de actitud y el enfoque graduales de los primeros cristianos judíos hacia el mundo gentil, como lo ilustró Pedro en Hechos capítulo 10. Otros aspectos de esta transición son el paso del Evangelio del Reino al Evangelio de la Gracia de Dios y de Israel a la Iglesia. Posicionalmente iniciada la Iglesia en el día de Pentecostés. El doctor José Jordán establece en su obra Los Hechos, la Gran Transición, 4 importantes transiciones. En primer lugar, el mensaje básico del libro de los Hechos es la transición desde la nación de Israel, colocada de lado, hasta el establecimiento de la Iglesia. En segundo lugar, del Evangelio del Reino al misterio de la Iglesia. No hay ninguna mención de la Iglesia, salvo en Mateo 16, capítulo 16, versículo 18 y capítulo 18, versículo 17. De la letra de la ley a la libertad de la gracia. No se menciona la gracia en los evangelios, pero sí en Hechos. Y de los evangelios a las epístolas. Hechos es un puente entre los evangelios y las epístolas, y una llave para entender las epístolas. Ahora bien, en Romanos capítulo 11, versículos 1 a 27, Pablo deja claro que Dios no ha desechado a su pueblo escogido y que todo Israel será salvo, en referencia al futuro de la nación cuando se arrepienta y sea restaurado. Es importante resaltar que este aspecto transicional de Hechos es consecuente con la teología dispensacional. En relación al desarrollo de la historia, Pablo señaló que ninguna revelación acerca de la iglesia fue dada antes de la época de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Hay evidencias en las escrituras de que Dios cumplirá el nuevo pacto con la nación de Israel, literal, en el futuro. Y esto lo dice Renald Showers en su obra Sí que hay diferencia. Además, otros elementos son el reconocimiento de las distinciones o cosas que difieren en dicha historia, elementos que también podemos reconocer en esta transición, y un principio unificador que vincula las distinciones con las etapas progresivas de la revelación, siendo este principio unificador el gobierno soberano de Dios. Y también lo menciona el doctor Renald Showers en su obra Sí que hay diferencia. Este principio unificador lo podemos ver a lo largo de todo el libro de los Hechos y podemos concluir que sin una teología dispensacional no sería posible ver todos los aspectos de esta transición de una manera coherente. También el doctor José Jordán menciona que Hechos es un libro apologético. Podemos ver el ejemplo en Pedro haciendo una ferviente y valiente defensa del Evangelio de la Gracia y la soberanía de Jesucristo ante el Sanedrín, en Hechos capítulo 4, versículos 8 al 12. En lugar de una defensa, Pedro dio un sermón. Cuando se paró para hablar,
Él supo que iba a hablar acerca de Jesús y no tuvo miedo. Y eso también lo dice el doctor Don Fanning en su obra El libro de los Hechos, en la primera parte. Dios llama y envía a su pueblo al mundo. Todos los creyentes somos llamados para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Algunos son comisionados especialmente por Dios, confirmados por la Iglesia y compelidos por el mensaje del Evangelio para el servicio misionero. ¿Seríamos nosotros capaces de mostrar ese coraje, esa valentía de predicar el Evangelio de la gracia con el mismo denuedo que tuvieron estos grandes hombres de fe, llamados a la obra misionera en medio de una persecución similar? ¿Podríamos? Pidámosle al Señor que nos dé el coraje necesario para poder lograrlo y para no desistir. Muchas gracias por haber escuchado esta breve presentación y que Dios me los bendiga.